Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la plática correspondiente al día de hoy. Nosotros hemos invitado a la maestra Ana Luisa Rojas Marín. Ella es egresada de nuestro posgrado y estudiante del programa de doctorado, en estos momentos el doctorado en Historia. Ella desde hace tiempo ha venido trabajando y se ha especializado sobre la presencia de la población alemana en la ciudad de Puebla. Y como parte de esa investigación ya ha sacado un libro, publicado diversos artículos sobre el tema. Actualmente se desempeña en la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio Académico de nuestra universidad. Ya cambió de nombre, doctor. Ahora ya cambió de nombre. Dirección de Desarrollo Internacional. Ay, Dios. Bueno, ahí me gustaba más el nombre anterior. ¿Sí? Era más directo. Pero está bien, ¿cómo se llama ahora? Dirección de Desarrollo Internacional. Dirección de Desarrollo Internacional. Bueno, y para nosotros realmente es un gran honor poderla tener a Ana Luisa con nosotros. Y le pediríamos entonces, cuando quieras, Ana Luisa, puedes comenzar, ¿no? Muchas gracias, doctor Cueña. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y en particular al doctor Miguel Ángel Cueña Mateos, quien es profesor investigador del posgrado en Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y coordinador de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y gracias a ustedes por su asistencia. Espero que el tema sea de su interés. Bueno, cabe mencionar, repito, que la información que les voy a compartir es resultado de mi tesis que realicé como tesis de maestría del posgrado en Historia, precisamente en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y esa tesis versó sobre los alemanes en Puebla en el siglo XIX. El periodo de estudio es 1821 a 1910. Y voy a ir hablando sobre algunos alemanes y presentando fotos de ellos. Para los que no encontré fotos de ellos o de sus familiares, les voy a presentar imágenes de sus negocios o de los anuncios de los negocios, comercios que ellos tenían en la ciudad. Y, en fin, vamos a ver el contenido de la presentación. Principalmente es que la importancia que tuvieron los alemanes en Puebla fue una importancia económica, no tanto numérica, y les voy a platicar un poquito sobre los oficios que tuvieron estos personajes, estos alemanes. Se trató de una migración en cadena, el comercio alemán en Puebla, ahí vamos a hablar un poquito de las casas comerciales establecidas, y la incógnita del origen, porque no siempre se pudo determinar de qué parte venían. La mayoría venía del norte de Alemania, y la presencia y permanencia en Puebla, ¿no? Y al final les voy a mostrar también algunas imágenes, fotografías, albúminas de algunos alemanes establecidos en la ciudad, de sus comercios, los anuncios y de las personas en particular. Bien, bueno, ya la doctora Leticia Gamboa comentó en su presentación que hizo sobre franceses en Puebla y el afrancesamiento en México, que una vez que nuestro país se independizó, diferentes grupos de extranjeros, entre ellos los alemanes, arribaron y se instalaron en diferentes ciudades de México, en la capital como en distintas ciudades de la provincia. Y estos extranjeros irían quitando terreno poco a poco a los españoles. Y como mencionamos, no tanto en números, en términos numéricos, pero sí en importancia económica. La inmigración alemana en México siguió el mismo modelo de la inmigración de españoles, de franceses y de otros grupos. En la mayoría de los casos se trataba de jóvenes solteros de menos de 30 años, es decir, personas que estaban en una edad productiva, y pocos venían casados,
y algunos, aunque eran casados, no siempre traían a sus esposas, y esto se debía porque su estancia realmente siempre era estancias o estadías cortas. De los que se quedaron, un número regular se casaron con mexicanas, criollas o mestizas. Y para el caso específico de Puebla, a diferencia de otros estados de la República Mexicana, sí hubo más o menos la mitad de los alemanes sí se casaron con mexicanas, algunas o la mayoría de ascendencia española. Bien, en cuanto a los oficios de los alemanes que llegaron a nuestro país tenían un nivel de escolaridad relativamente alto. La doctora Brígida von Menz, que es una especialista en el tema de alemanes en México, comenta que el sistema escolar de Alemania había mejorado notablemente en los años 20 y 30, o sea, 1820, 1830, y hacia 1836 prácticamente todo joven sabía leer y escribir en el medio rural. Y el nivel de escolaridad de los alemanes que llegaron era comparativamente alto en relación a la de los mexicanos o la de otros grupos extranjeros, salvo de los franceses, que en ese sentido más o menos tenían el mismo nivel. Y los alemanes generalmente tenían buen conocimiento del idioma español, y por lo tanto se entendían y se daban a entender en esa lengua, y algunos lo hablaban perfectamente. Incluso hoy, a la fecha, los alemanes que llegan a Puebla, ahora en la universidad que tenemos muchos estudiantes alemanes, sí se nota mucho que tienen un muy buen dominio del español, a diferencia de otros grupos, incluso en la pronunciación, ¿no? Entonces tienen alguna facilidad para aprender el español los alemanes. Como el alemán y el español se pronuncia tal y como se escriben, no sé si tenga algo que ver con eso, pero bueno, lo dominan bastante bien. Bien, de un total durante el periodo de estudio, solamente se identificaron 111 personas como alemanes de nacimiento. 23 eran mujeres, 88 eran varones. De las mujeres, 17 eran amas de casa. De las otras 6 no se sabe su ocupación. De los hombres, 50 se dedicaban a actividades comerciales, 7 eran profesionistas, 5 eran empresarios, 5 prestadores de servicios, 9 se hallaban en la agricultura, y de una docena no se sabe su ocupación. La siguiente gráfica les muestra que de las actividades desempeñadas por estos alemanes, el 45.04 se dedicaba al comercio, o sea, la mayoría. Del 16.21 se desconoce, el 15.31 se dedicaba al hogar, el 8.10 actividades agrícolas, el 6.30 eran profesionistas, el 4.50 servicios y el otro 4.5 a la industria. Y dentro de los profesionistas está un médico muy apreciado por las familias poblanas que contrataban sus servicios, el doctor Adolfo Schmidtlein. Este doctor es uno de los alemanes que precisamente se casó con una mexicana, hija de españoles, Gertrudis García Teruel, que era nieta de español e hija del señor Luis García Teruel, que pertenecía a una de las familias más adineradas y de mayor renombre de la época. En un principio, los alemanes que llegaron a nuestro país se incorporaron a la minería. La extracción de metales y todo lo que tenía que ver con la minería, bueno, la industria alemana era muy reconocida en Alemania, en Europa. Entonces, los ingleses que vinieron a explotar las minas en México, pues contrataban a los alemanes porque sabían que eran muy buenos ingenieros, que conocían muy bien el rubro de la minería. Entonces, esto alentó la llegada de germanos para trabajar a las minas a nuestro país. Pero en Puebla realmente muy pocos, solamente 2 de los que se identificaron se dedicaron a la minería, Agustín Berthaud y Rodolfo Jacobi. Ellos explotaron unas minas de caolín hacia 1875. Agustín Berthaud arrendaba una ladrillera
Y el caolín es una variedad de arcilla blanca que se utiliza para fabricar porcelana. Entonces, como era un insumo requerido para la fabricación de piezas de porcelana, ese, digamos, era el negocio que él tenía, pero digamos sí sería él y Rodolfo Jacobi los únicos dos que identificamos en el rubro de la minería. Entonces, bueno, esa es una albúmina del señor Agustín Berthaud. La fuente de la fotografía es un álbum de Enrique Teodoro Hirschman y su empresa de porcelana, ese es el exterior de la industria cerámica de Coayuca. Primero se llamó Fábrica de Porcelana Santa María y la siguiente fotografía es el interior de la bodega de la industria de cerámica de Coayuca. La fuente de estas dos fotografías es la revista México Industrial de 1905. De Rodolfo Jacobi, lamentablemente no conseguimos ninguna fotografía, pero encontré un anuncio de su relojería. Entonces, Rodolfo, además de dedicarse un tiempo a la minería, también tenía su propio negocio y esa es la foto de la única relojería alemana de Jacobi y Ortega, ¿no? Entonces, muchas veces los alemanes ponían negocios con otros extranjeros o con mexicanos. En este caso, pues la relojería es de los dos, del señor Jacobi y del señor Ortega. Jacobi parece como judío alemán, ¿no? Sí, de hecho, sí, e incluso en algunas fuentes lo encontré como Jacobi con Y al final, en otras lo encontré tal y cual está en el anuncio, pero sí tengo entendido que eran judíos alemanes. Incluso hay una familia Jacobi que vive aquí en Puebla. Conocí a alguien de esa familia alguna vez, pero ya no hablamos mucho de si eran o no judíos, pero sí tengo entendido que sí. Bien, hay un autor, Juan Palacios, en su obra Puebla, su territorio y sus habitantes, menciona que hacia 1860 había muy pocas minas, algunas de plata, de ónix, algunas de caolín, pero ya hacia 1890 ya la minería estaba en franca decadencia aquí en el estado y solamente se encontraban algunas minas de carbón de piedra. El comercio alemán en Puebla ya que la minería no fue un sector muy fuerte, pues los alemanes se dedicaron más que nada al comercio. Y por su localización, la ciudad de Puebla fue un centro importante de distribución de diversos productos, sobre todo para el sureste de la República Mexicana, y ya que en una importante plaza comercial, pues los alemanes y muchas otras personas que llegaban del interior de la República, pues se dedicaban al comercio. La población de la ciudad de Puebla en 1833 era aproximadamente de 40,000 habitantes. Para 1892 ya eran 90,000 y hacia 1910 el número que se tiene registrado es de 100,000 habitantes. Entonces era una ciudad más o menos grande para la época. Bien, bueno, en relación a los comerciantes, cabe mencionar que paralelamente a sus actividades comerciantes, 6 de ellos también tenían cargos diplomáticos. Para 1852, Juan Enrique Besche era el vicecónsul de Prusia y de los demás estados confederados de Alemania. Por su parte, Jorge Berkenbusch desempeñó el cargo de vicecónsul de Prusia hacia 1865. En 1873, Benecke se desempeñó como cónsul del Imperio Alemán y Carlos von der Becke fungió como cónsul de Alemania para 1884. Entonces, para esta segunda mitad del siglo XIX se nota que había un cambio de cónsul cada 10 años. Bueno, esa fotografía muestra a Jorge Berkenbusch con su esposa Julia Isenberg.
El señor Berkenbusch, bueno, era el cónsul, pero además era un personaje que tenía negocios y realizaba varias actividades. Además del comercio, tenía varios giros. Ya en el siglo XX había, alemanes que eran gerentes de algunas casas comerciales, como Bernardo Luce, y él, además de ser gerente de Sommer-Hermann, la casa Sommer-Hermann, era cónsul de Alemania en México, y Claudio Feucht también fue gerente de esa misma casa comercial y fungió como cónsul en 1910, entre 1910 y 1920. Entonces, bueno, estas albúminas, la de Jorge Berkenbusch y su esposa, son del álbum de Enrique Teodoro Hirschman, y la de Claudio Feucht es de Puebla en el centenario de su independencia, que fue una publicación muy bonita, por cierto. La verdad me encantó porque ahí sí pude encontrar varias fotografías, imágenes de alemanes, ¿no? Porque no siempre se logran conseguir, ¿no? Y bueno, en general, los alemanes radicados en Puebla, observamos que se desempeñaban en 2 o 3 ramas económicas simultáneamente. Tenemos el caso de Pablo Petersen, por ejemplo, quien llegó para ser socio mayoritario. Primero llegó a trabajar en una casa comercial, llegó a ser socio mayoritario de ella y eventualmente el dueño de ese almacén. Este almacén, no sé si lo recordarán, pero era el almacén La Sorpresa, que estuvo todavía más o menos hasta los años 50, 60 abierto aquí en Puebla. Bueno, él llegó como empleado, luego se volvió socio mayoritario y finalmente dueño de esa casa comercial, y paralelamente era terrateniente. Tenía un establo lechero ubicado en uno de los ranchos de su propiedad. Y otro ejemplo también fue Jorge Berkenbusch, el que ya les comenté que había sido el cónsul. Él, su actividad principal era el comercio, pero también era prestamista, era hacendado, propietario urbano y dueño de almacenes e incluso de una maderería. José Dorenberg, por su parte, además de ser comerciante, hacendado e inversionista de minas en el distrito de San Juan de los Llanos, fue también terrateniente en el estado de Chiapas. Cabe decir que este personaje también fue cónsul de Bélgica en Puebla, y eso se debía a que su esposa era belga. Bueno, de Dorenberg no tengo fotografía, pero sí, esta es La Sorpresa, donde también trabajó Pablo Petersen. Entonces, esta casa sí la deben de ubicar. Abajo está aquí en la 2 Norte y 2 Oriente, y es ahora en la planta baja una farmacia del ahorro, y en la planta alta es un hotel, el Hotel Andante, frente al Vips. Bueno, a lo que era el Vips, porque ya vi hace una semana que cerraron el Vips, ¿no? Están arreglando, están restaurando. Sí, está pintado color rosa. Es una casa pintada color rosa, es muy bonita, muy grande. Ahí estuvo La Sorpresa y posteriormente se pasaron a la Lóndiga. Eso te iba a preguntar. Sí, 1899 compra la Lóndiga. Sí. Sí, pero digamos, inicialmente estuvo en esta casa, y tengo aquí una imagen de un anuncio de La Sorpresa en donde se indica la rama de artículos, la gran gama de artículos que vendían. Otro más, pues nos dice que La Sorpresa de J. Dorenberg y compañía era mercería y ferretería. Estaba ubicada en la primera de Mercaderes e Independencia, y tenía un gran surtido de mercería, corriente y fina, efectos de fantasía de bronce, porcelana, madera, etcétera, neceseres y bolsas para señoras, muebles de bejuco austriacos, americanos y alemanes, muebles de maderas finas, forrados, tapizados y varillas, cristalería, floreros, centros de mesa, vasos, copas, botellas de todas clases,
Lámparas de bronce, cristal para sala, recámara, corredor y cocina, refacciones de todas clases, candiles y candelabros de bronce, cristales, faroles para coche y velador, camas y catras de latón ingleses. Bueno, entonces es una gama de productos impresionantes, la mayoría productos importados, porque muchos de estos no se producían en el país. Entonces estas casas se dedicaban a importar todos los artículos para las casas, para la industria, y además muchos de estas casas comerciales también vendían seguros, y algunas de ellas hasta viajes a Europa en vapor, ¿no? La fuente de este anuncio es el Tercer Almanaque de 1891, y la siguiente es otro anuncio de la sorpresa, es del Primer Almanaque Mexicano de Artes y Letras para 1895, y también muestra, además de la fotografía de la casa comercial, la gama de artículos que ellos vendían. Bien, en 1888 Carlos Wagner aparece en los archivos de notarías como representante de la sociedad Rapp Sommer y compañía, y al año siguiente aparece como socio y representante de J. Dorenberg y compañía. Entonces, nuevamente, Dorenberg se asocia mucho con muchos alemanes que llegaban, ¿no? Llegaban a trabajar con él, ya sea primero como empleados y después como socios. Y 7 años después, el francés Louis Olivier le confía la dirección y administración de su fábrica de cerveza y de hielo. La fábrica era denominada Germania, Cervecería Germania. Entonces, este personaje, Carlos Dorenberg, desempeñó ese puesto hasta de 1896 a 1899, o sea, solamente 3 años. Pero bueno, en el anuncio no sé si sea muy legible, pero se fabrican, menciona que se fabrica con la mejor clase de lúpulo y malta de Bohemia y de Baviera, Alemania. Y se garantiza la conservación, el hielo de la cerveza se lleva a domicilio y a todos los… a domicilio y a donde se les solicite que se lleve, y se atiende con eficacia los pedidos dentro y fuera de la ciudad. Entonces ese es un anuncio de la cervecería que se tomó de Guía del Turista de la ciudad de Puebla de 1898. Bien, en el caso de los alemanes también la inmigración en cadena fue recurrente. Como ya explicó la doctora Leti Gamboa en su presentación, a mediados del siglo XIX los hombres comenzarán a fluir en forma organizada de acuerdo al sistema de migración en cadena, que a lo largo de la historia mundial de la población ha caracterizado a numerosas corrientes migratorias. Y la característica principal de la migración en cadena es que al instalarse en un mismo pueblo o ciudad, un primer grupo de inmigrantes empiezan a llamar a sus familiares, a sus amigos, a sus paisanos, para que los ayuden con los negocios. Y de esa manera proceden para poder favorecer a sus familiares, a sus coterráneos, y por conveniencia propia, porque muchas veces consideran que son más capaces o porque no le tienen tanta confianza a la población local. Entonces mandan traer a sus coterráneos de tal forma que trabajan como con más confianza, ¿no? Y esto da pie a un sistema de reclutamiento dentro del propio círculo de inmigrantes, o sea, un sistema de autorreclutamiento. Siguiendo esta lógica, las casas comerciales alemanas empleaban de preferencia alemanes, por lo que observamos que los que ya estaban instalados hacían venir a sus parientes y amigos para ayudarles en el manejo de sus negocios. Como resultado de esta estrategia se formó con el tiempo una colonia pequeña, pero de cierta solidez. Notamos que era común que miembros de la misma familia, generalmente hermanos, emigraran a México. Y en el caso de Puebla tenemos varios ejemplos, como Jorge y Luis Berkenbusch, que eran hermanos, Carlos y Enrique Teodoro Hirschman, que también eran hermanos,
Mauricio y Rodolfo Jacobi, los mismos que, bueno, de Mauricio ya habíamos comentado que, de Rodolfo, perdón, es el que tuvo el negocio de minería con Agustín Bertaux, y José y Maximiliano Dorenberg, que también eran hermanos, Pablo y Federico Petersen, Juan Ernesto y Pablo Louvier, que eran hermanos también, y Gustavo y Carmen Petersen, entre otros, ¿no? Pero bueno, esto sí, encontramos fotografías. Bueno, él es Enrique Teodoro Hirschman Appel, los hermanos Louvier, Ernesto, Juan y Pablo. También Gustavo Axel Petersen. De su hermana no encontramos fotografía. Normalmente de los comerciantes es de los que se encontraba la fotografía. También, bueno, todas estas son de Puebla en el centenario en su independencia, de la publicación. Y era común que una vez que habían pasado suficiente tiempo en la casa comercial a donde habían llegado a trabajar, juntaban fondos y se independizaban y formaban su propio negocio o fundaban una nueva con participación de sus coterráneos u otros alemanes o incluso de mexicanos, ¿no? Entonces, los comercios alemanes tenían una alta reputación o buena reputación, que siempre daban un servicio eficaz y tenían una buena aceptación entre la sociedad. Incluso es curioso observar que varios comercios que no tenían realmente nada que ver con alemanes se ponían el nombre de alemán para indicar que pues eran un negocio confiable, ¿no? Entonces, tal es el caso de la Gran Tintorería Alemana. Aquí sí mencionan que Pedro Higelin, que seguramente sí era alemán, era químico, tintorero, experto. Entonces, simplemente el tener el nombre alemán indicaba que era un negocio bueno, confiable, que daba un buen servicio. Y la mayoría de las casas comerciales inicialmente se dedicaba a la venta de mercería, iba diversificando sus mercancías poco a poco, y también encontramos, como ya vimos, desde importación de artículos de lujo hasta fabricación y venta de cerveza y hielo. Y aunque dentro del grupo de alemanes había alguno que otro empresario industrial, la mayoría se dedicó al comercio, algunos cuantos a la explotación agrícola, a las tierras y a la ganadería. Muy pocos a las minas, como ya se mencionó. En cuanto a la agricultura, sí tenemos que José Dorenberg, Pablo Petersen, incluso Jorge Berkenbusch tuvieron haciendas, producían trigo. Había haciendas que estaban en manos de estos alemanes, que también eran haciendas lecheras, producían leche. Y Federico Petersen, hermano de Pablo Petersen, montó en la hacienda Malucan, otro establo lechero, se dedicó a la producción de trigo. Federico von Rasfel llegó como administrador de la hacienda Chahuac e introdujo ganado, y posteriormente compró una hacienda, la hacienda de Santa Cruz Guadalupe, donde incluso hoy día es un fraccionamiento en donde viven sus descendientes. Y otro coterráneo, Emilio Ratz, era dueño de una hacienda en Atlisco, la hacienda de Concepción Chapulaca. Bien, ahora, como ya les había mencionado en un inicio, la mayoría de ellos venían del norte de Alemania. De los 111 alemanes que encontramos, solamente para 57 sí logramos identificar de dónde provenían. Y de estos 57, 25 venían del norte de Alemania, 9 del sur, 11 del oeste, 8 del este y 4 de las regiones localizadas en medio del país.
Para 2 de ellos fue imposible localizar su lugar de origen, pero eran hombres que llegaron de Alemania, que digamos a lo mejor eran campesinos o se dedicaban al campo, llegaron acá, eran industriosos y bueno, heredaron todas estas haciendas y bueno, las pusieron a producir, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón, en ese caso, como también ya mencioné, muchos se casaban con poblanas adineradas, de familias adineradas, ¿no? Sí, cierto. Sí, en ese caso en particular, sí. Bien, entonces, bueno, de los alemanes, 14 de los que yo encontré de mi 111, 14 provenían de Hamburgo, o sea, la mayoría. 3 de Bremen, 4 de Schleswig-Holstein, 5 de Prusia, 2 de Baden-Württemberg, 1 de Renania, 6 de Baviera, 2 de Hesse, 8 de Renania del Norte, 1 de Pomerania Occidental, 1 de Turingia, 4 de Sajonia, 1 de Baja Sajonia, 1 de Alta Sajonia, Alsacia 2, de Alsacia 2 y no localizamos en el mapa 2. Pero bueno, Alsacia variaba, ¿no? Porque a veces pertenece a Francia, a veces pertenece a Alemania, entonces ahí los Berthaud, el apellido Berthaud es francés, sin embargo ellos eran alsacianos y en su momento se consideraban ciudadanos alemanes porque en ese momento Alsacia pertenece a Alemania. De repente, bueno, ya cuando pasaba a Francia, pues ya eran franceses, pero bueno, en ese caso, por las cuestiones de territorio, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, esa es una lámina de Hamburgo de 1836 y Puebla, ¿no? Entonces, más o menos venían de una ciudad de ese tipo y llegaban a Puebla. Bien, regresando a nuestros sujetos de estudio, de las 111 personas identificadas como alemanes de nacimiento, 50 formaron una familia en Puebla, es decir, el 45%. Y de esos últimos, la mayoría eran hombres, solo el 10% eran mujeres. Encontramos una fotografía en la revista México Industrial de 1905 de Augusta Ritter y otra que esta persona no llegó de Alemania, era más bien hija de alemanes, Carmen Blumenkron, era descendiente de Daniel Blumenkron. También esta fotografía es de México Industrial de 1905. Bien, y en el caso de Puebla, a diferencia de otras ciudades en las que el grupo de alemanes se relacionaba únicamente con alemanes, recreaban su propio mundo y se oponían a los intentos de asimilación, imperando así la segregación, consideramos que como varios de ellos se casaron con mexicanas, demuestra que tenían una disposición a integrarse a la sociedad local. Entonces, al estar emparentados por matrimonio con familias adineradas o políticamente influyentes, la inserción de estos alemanes en los altos estratos de la sociedad poblana pues se facilita mucho, ¿no? Y tendieron a mostrar una asimilación mucho más alta que en otros estados de la República. Bien, de los 45 hombres que sabemos que se casaron en Puebla, 26 de ellos lo hicieron con mexicanas, es decir, el 58%. Y el resto de los alemanes que contrajeron nupcias en Puebla, o sea, 17 se casaron con alemanas o de otra nacionalidad. Esta fotografía es del doctor Schmidtlein, que se casó con Gertrudis García Teruel, como ya habíamos mencionado, y bueno, posteriormente se fueron a vivir a la Ciudad de México, pero digamos que es una muestra de esa mezcla de alemanes con mexicanos, ¿no? De formar una familia aquí en Puebla. Y es curioso que la mayoría de estos alemanes, para poderse casar con las mexicanas poblanas, pues tenían que convertirse al catolicismo, ¿no? Porque la mayoría de ellos eran protestantes. Entonces, ya grandes, antes de casarse, los tenían que bautizar dentro de la Iglesia Católica y ya se casaban por la Iglesia y así ya todos sus hijos podían ser bautizados bajo la fe católica.
Bien, y bueno, lo que sigue son fotografías de familias. Esta es la familia de Enrique Teodoro Hirschman. La foto de Enrique es de 1866 y sus hijos Carmen, Enrique, María Luisa, Ana María y María Trinidad. La fotografía de Enrique es de 1866, mientras que las de sus hijos es de 1878. La fuente es el álbum de fotografías de Enrique Teodoro Hirschman. Luego Carmen Hirschman con su hija María Trinidad, la fotografía es de 1876 y la otra fotografía es de Carmen y Enrique Hirschman Ramírez de 1876. Y ya por último Enrique Hirschman Appel y Enrique Hirschman Ramírez, él ya en edad adulta, más o menos hacia 1905, porque él muere en 1906, entonces ya es una foto donde se muestra que ya es una persona mucho mayor, ¿no? A diferencia de la primera fotografía que estamos viendo, la imagen. Y su hijo Enrique, el escudo de armas de la familia Hirschman. Y por último quisiera hablar un poquito también ya de la familia Blumenkron. Daniel Blumenkron, de él no tengo fotografía, pero encontré fotografía, anuncios de su negocio. Él contrajo matrimonio con Emilia Guadalajara, de nacionalidad mexicana, hacia 1870. Entonces tuvieron varios hijos. Notamos que estas familias mixtas de matrimonios de alemanes con mexicanas tendían a tener muchos hijos, como se estilaba en esa época, porque en los archivos de la parroquia del Sagrario Metropolitano de Puebla encontramos los registros y partidas de nacimiento de estos hijos, partidas de bautismo, perdón, y tuvieron 3 mujeres y 3 varones. La primera nació en 1872, luego en 1873, 74, 76, o sea, eran seguiditos como normalmente se estilaba, y finalmente en 1886 nació la última hija, que se llamó Josefina. Entonces, ese primer fotografía es del negocio de Daniel Blumenkron, es un anuncio de la fábrica de cerillos La Aurora, del directorio general para 1884-85 y principal comercio de México, la isla de Cuba y Nueva York. Y el segundo anuncio también de la fábrica de cerillos es del primer almanaque histórico y directorio general de Puebla de 1896 de Luis Covarrubias, el editor Benito Pacheco. Bien, regresamos a platicar un poquito sobre el señor Agustín Bertaux y su esposa Francisca Juárez, que era pariente del presidente Benito Juárez, Francisca, y ellos tuvieron 3 hijos, todos nacieron en Puebla y bautizados católicos. El primero se llamó Federico Eduardo y nació el 11 de febrero de 1870. El segundo, Carlos Teodoro Santiago, el 27 de enero de 1871. Y finalmente, María Julia Concepción, el 1 de mayo de 1876. Entonces, bueno, y sostenemos que a diferencia de otras ciudades de la República Mexicana, la asimilación de los alemanes en la ciudad fue más notoria. Si bien podría calificarse de relativa, se asimilaron en los estratos medios y preferentemente altos de la sociedad, pero además siguieron conservando sus vínculos, costumbres y sus costumbres de Alemania, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX, en 1911 se funda el Colegio Alemán. Es la institución mediante la cual mantuvieron aún más unidos y se apoyaron mucho para reproducir sus costumbres, conservar su lengua y sus tradiciones. Esa fotografía es de 1913, hasta arriba dice Deutsche Schule y en letras pequeñas Colegio Alemán, ¿no? Abajo. Y otra fotografía, esa es me parece que de 1916,
porque es así, perdón, no tengo la fecha identificada. Estas fotografías son cortesía de una amiga austriaca, Traudi Vogel, y bueno, ya como para ir concluyendo un poquito, la mayoría de las llegadas de nuestros alemanes en Puebla se concentraron en la década de 1890 y hubo 29 registrados para ese año. Hubo una ligera baja, para 1900 solamente se encontraron 24, pero si comparamos con años anteriores, estas cifras indican que la mayoría llegó durante el Porfiriato, posiblemente por toda la publicidad que se hizo, alentados por la política del gobierno, indicando que bueno, México era un país muy próspero y también que bueno, se vivía una estabilidad durante ese periodo del Porfiriato, ¿no? También se observa que para la primera década del siglo XX, pues ya baja muchísimo el número de alemanes detectados. Sin duda podría explicarse por la Revolución Mexicana y por la Primera Guerra Mundial. Entonces, para la década de 1820 solo detectamos un alemán viviendo en la ciudad de Puebla y para la primera década del siglo XX detectamos 24. Y finalmente, como ya mencionamos, en el periodo de estudios el total fue de 111 alemanes. Hubo casos en que la permanencia fue menor, en algunos fue breve y para los que se quedaron, que se casaron con mexicanas, pues en muchos casos fue permanente. De hecho, Enrique Teodoro Hirschman únicamente viajó una sola vez con su esposa a presentarla a la familia y se regresaron. Y hubo personajes que definitivamente estuvieron solamente temporalmente aquí, se casaron con alemanas y regresaron a Alemania para continuar con sus negocios desde allá. Dejaban a lo mejor a un representante, ya fuera alemán o mexicano, a cargo de sus casas comerciales y ellos regresaban y desde allá manejaban sus negocios. Tal es el caso de Jorge Berkenbusch y de Dorenberg. En el caso de Jorge Berkenbusch, él mantenía contacto con sus amigos alemanes en Puebla y bueno, tenemos fotografías de sus hijas que les hicieron llegar. Algunas fueron tomadas aquí en Puebla, otras fotografías fueron ya tomadas en Alemania y pues a través de las cartas enviaban estas imágenes. Entonces, la primera imagen es de una niña Berkenbusch sin identificar. La segunda es Lulú Berkenbusch. Aquí hay las otras fotos de María y Magdalena Berkenbusch. Esas fotos ya son tomadas en Alemania. Y finalmente otra fotografía donde aparecen 4 de las hijas del matrimonio Berkenbusch-Isenberg. Es de 1878. Y en una nota al reverso de esa fotografía indica que Gretchen nació el 23 de septiembre de 1872. O sea que para esa fecha ellos ya estaban de regreso en Alemania. Esta es la hija mayor, Anita Berkenbusch, donde atrás de la fotografía le hace una dedicatoria a su madrina, que fue Carmen Ramírez de Hirschman. Y esta fotografía, no tengo foto del señor Dorenberg, pero del hijo, que era hijo del alemán con la belga. Bueno, Carlos era comerciante y no sé si ubiquen una casa que se llama Las Piadosas, que está subiendo al cerro de Loreto. Bueno, esa era su residencia. Incluso desde afuera se puede ver una casa como estilo alemán. Y bueno, ahora entiendo que ahí viven unas monjitas, esto tiene algo que ver pero fue la residencia de los Dorenberg. Y, perdón. Pero no nos has dicho por qué era casa de ellos, cómo la compraron. Bueno, esa es otra historia, pero muchos alemanes se hicieron de casas por la desamortización de los bienes de la iglesia.
Entonces muchas casas, muchas propiedades que eran de las iglesias las compraron los alemanes. Ellos no tenían problema porque no se iban a ir al infierno. Entonces, porque eran protestantes, ¿no? A diferencia de los españoles mismos que no osaban comprar esas propiedades porque pues estaba penado, ¿no? Se iban a ir al infierno. Sí. En cambio los alemanes, bueno, no tenían esos prejuicios, no tenían problema y compraron muchísimas casas de la desamortización de los bienes de la iglesia. Bien, y bueno, ya finalmente, ya para concluir, les muestro algunas otras imágenes. Ya hablamos un poquito de la empresa de Daniel Blumenkron, de Agustín Berthaud y su fábrica de cerámica, y de las grandes casas comerciales, Sommer Hermann y compañía, que era la ciudad de Londres, y Wagner y Levien sucesores. Les voy a mostrar algunas imágenes. Entonces, esta fotografía es Sommer Hermann, ciudad de Londres, era a donde trabajaba, llegó de gerente Enrique Teodoro Hirschman y posteriormente dejó esa casa y se dedicó a dar clases de alemán en el Colegio del Estado. Creo que no era muy buen comerciante porque fue de los pocos que hizo fortuna, más bien de los que no hizo fortuna, de los alemanes que no hizo mucha fortuna, pero se dedicó a la enseñanza del alemán y mantuvo su cultura y la trató de difundir un poquito en la ciudad de Puebla. Ese es un anuncio también donde indica que esta casa comercial vendía una serie de productos, más o menos como La Sorpresa, del mismo estilo, y eran ferreterías, mercerías, tlapalerías. Otro anuncio de Sommer Hermann. Y la casa Wagner, no sé si todavía la recordarán, pero también yo de niña en los años 70 yo recuerdo de la casa Wagner, que es a donde íbamos a comprar las partituras para el piano, ¿no? Y siguió existiendo durante muchos años. Estuvo en la 2, sí, ya no existe, pero durante muchos años estuvo ahí. Y vendían pianos, partituras, instrumentos musicales. Este es un anuncio de la casa Wagner y Levien sucesores, donde se anuncia las sucursales de Puebla y Guadalajara. Y una más de la casa Wagner y Levien. Esta es la matriz, digamos, que se encontraba en la Ciudad de México. Entonces, normalmente estas casas comerciales alemanas, digamos, la casa, la fábrica, la empresa principal, la matriz estaba en Alemania y mandaba a la Ciudad de México, y de ahí de México abrían casas con el mismo nombre en otras ciudades de la República. Y ya por último, los personajes que encontré en esta publicación maravillosa, Puebla en el centenario de su independencia. Este es Adolfo Jaspersen, que tiene que ver un poquito ahí con el colegio alemán. Conrado Folkwartz, Julio Ziegler. También es Julio Ziegler el joven, porque hubo Julio Ziegler el viejo, que era su tío, y el tío fue el que compró muchísimas casas de la desamortización de los bienes de la iglesia. Y por último, una foto del Colegio Alemán de 1916. Luego la colonia alemana en Puebla. Esa fotografía es en Rancho Amalucan en 1918. Y la última es Die Deutsches Haus de 1925. Entonces, como ven, sí recreaban todas sus costumbres. Esto sería una especie como de Oktoberfest, y además ninguna mujer aparece en la fotografía, ¿no? Eran como solamente los hombres. Y bueno, ya quisiera terminar por mencionar que la motivación para escribir sobre este tema fue una inquietud personal por saber por qué mi tatarabuelo decidió emigrar a México a mediados del siglo XIX. Bueno, pues era Enrique Teodoro Hirschman, por eso tengo
bastantes fotografías de él. Y fue una sorpresa encontrar que otros alemanes también lo hicieron, por motivos similares, ¿no? Y además el hecho de no existir un trabajo sobre el tema, por lo menos para la ciudad de Puebla, fue un incentivo importante. También recuerdo la emoción que sentía yo cada vez que en los archivos encontraba un apellido alemán. Era así como que una emoción indescriptible realmente. Y bueno, el sentimiento y entusiasmo que da el estudio de la historia es realmente un sentimiento que no les puedo describir. Y bueno, quisiera agradecerle a la doctora Leti Gamboa que está aquí presente, mi asesora de tesis. Yo realmente le agradezco mucho porque gracias a ella pude realizar este trabajo de investigación de tesis de maestría, que finalmente también por insistencia de aquí de mis profesores, el doctor Cuenya, el doctor Contreras en particular, pidieron que se publicara. También la doctora Leti insistió mucho porque pues era un trabajo original de alguna manera, no existía un trabajo realizado sobre la población alemana en Puebla de este periodo, y bueno, terminó publicándose como libro. El Fomento Editorial lo publicó, y bueno, yo le agradezco muchísimo a la universidad porque me ha dado la oportunidad El libro se llama Del bosque a los árboles, miradas a los alemanes residentes en la ciudad de Puebla de 1821 a 1910. Y ya, pues muchas gracias. Yo quiero agradecerles su presencia. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Ana Luisa Rojas Marín la plática que nos ha dado el día de hoy. Nos faltaba justamente completar sobre la colectividad alemana en Puebla en el siglo XIX, pero yo creo que es un tema que pueden haber surgido dudas, preguntas, y ustedes tienen la palabra. Bueno, buenas tardes. Oiga, una pregunta ahorita que tocaron el tema del siglo XX. En una experiencia propia, tristemente, acá por San Juan Chachapa, vi como un hombre estaba talando un pequeño pino en la calle, y la calle esta es la segunda sección de San Juan Chachapa, y yo tristemente pues estaba yo parado cerca y estaba viendo cómo este hombre estaba talando el bosque. Yo fui gestor de crédito, y después el siguiente domicilio fue en una zona que se llama Cuauyocan, un fraccionamiento, acá por Flor del Bosque. Lo que me llamó la atención es que el policía me dejó entrar, pero a diferencia, ahí cuidan mucho los pinos en ese lugar. Entonces, hasta transitar por las callecitas de ahí es muy fresco comparado con el exterior, afuerita, donde vi la acción esta de la tala del pino. Y una persona me dijo, es que aquí viven puros alemanes. Es cierto, es una colonia española ese fraccionamiento, está por la zona de Flor del Bosque. Sí, bueno, de hecho, los Petersen y Feldman, la familia Feldman, Klaus Feldman, son dueños de todos esos, bueno, eran dueños de esos terrenos, y este señor Feldman hizo una campaña muy importante para reforestar toda esa zona. Y sí, es un fraccionamiento en donde hay muchas casas y está rodeado de pinos, sí. Y sí, la mayoría de las familias viven ahí, pero no es exclusivo para alemanes. Hay personas que han comprado terrenos y que construyen su casa y viven ahí. Pero sí es una zona muy bonita, donde procuran cuidar mucho la naturaleza. Lo que sí es cierto, porque yo conozco bien ese fraccionamiento, los alemanes, fraccionamiento residencial Bosque de Cuauyocan, vigilan que no corten los árboles, es decir, le cortan la corteza para que se sequen. Entonces ellos están vigilando concretamente de evitar ese tipo, y por cada árbol que se corte para construir tiene que plantar 10. Entonces sí hay un control bastante estricto, pero es excepcional, digamos, estar en Bosque de Cuauyocan no estar en Puebla. Estar en un bosque, ¿no? Es muy, muy interesante, pero es lejísimo. Pero incluso quien quiera árboles, se los donan. Yo alguna vez quise sembrar arbolitos en un terreno y llegué y me donaron 100 árboles. Sí, claro. para
Abundando un poquito acerca de estas dos, de este fraccionamiento específicamente, son 15 hectáreas las que tiene el fraccionamiento, es una forma de triángulo. El ingeniero Feldman, no sé en qué año haya llegado a México, pero fue el que empezó con la reforestación de esa zona, y posteriormente lo que es actualmente Aras son 1000 hectáreas. Esas 1000 hectáreas estaban divididas en 3 ranchos, el rancho del Charro, el rancho de Santa Cruz, y había algún otro por allá. En esos terrenos de Aras, en su principio también dieron alojamiento, les dio alojamiento el ingeniero Feldman, que fue director de agua potable muchos años en Puebla, le dio alojamiento a unos facinerosos de canoa, unos pistoleros que los tenía ahí, les dio una dotación de tierras que al mismo tiempo servían para hacer la vigilancia de esos terrenos. Sigo mencionando ahorita otro nombre más ligado a Feldman, que fue un ingeniero que tenía una empresa que hacía la perforación de pozos, y ese ingeniero resultó que al final del tiempo yo me enteré que había sido socio de Feldman, siendo el director Feldman de la Dirección de Agua Potable. El ingeniero Kisley era el que tenía las máquinas para hacer la perforación. También tuve convivencia con los von Rasfeld, ahí en Santa Cruz, donde estaba. Dos de sus hijos fueron compañeros míos en ingeniería civil, y fue una etapa, los gentes de La Sorpresa también creo que eran hijos o parientes de ellos. Sí. Entonces, no sé la razón por qué llegaron y por qué pudieron hacer la adquisición sobre todo Feldman, ¿no? ¿Por qué pudo hacer la adquisición de esos terrenos? No sé si en ese tiempo estaba permitido o no. Supongo que fue por allá más o menos de 1932 aproximadamente. Sí, bueno, los Feldman están emparentados con los Petersen, y los Petersen son los que heredaron todos los terrenos del general Colombre. Todas las haciendas de Amalucan, Santa Rosa, entonces, bueno, de alguna manera lo que comentaba en algún momento el señor es que, pues sí, heredaron, no era tanto que hubieran llegado millonarios a Alemania, más bien se hicieron ricos aquí por las alianzas que hicieron con las familias adineradas de la ciudad, ¿no? Entonces, posiblemente, si Feldman y Petersen son parientes, pues por ahí viene un poquito. No están los Petersen presentes, que además sí invité a la conferencia, pero bueno, ellos nos podrían aclarar más el tema. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? En ese caso, quisiéramos agradecer a la maestra Ana Luisa la plática que nos ofreció el día de hoy, que fue muy esclarecedora, muy interesante.